Que Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo de una manera un poquito diferente en esta oportunidad, pero lo importante es que la palabra de Dios siempre está siendo anunciada. Como siempre, les pedimos que compartan, por favor, este mensaje para que más personas escuchen de la gracia de Dios. Vamos a orar y nos ponemos en las manos de Dios. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Invocamos tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Padre, por las personas que se toman el tiempo de ver este mensaje. Te pedimos, Señor, que tú llegues a los corazones, que tú sanes, que tú libertes las personas que necesitan sanidad. Te rogamos de que tú obres milagrosamente, Señor, que tú hagas una obra extraordinaria y principalmente que salves a aquel que está perdido. Solo tú conoces las almas que están perdidas y te pedimos que las rescates, que tu palabra caiga en terreno fértil en el nombre de Jesús. Te pedimos que traigas tu palabra, Señor, y que podamos ser edificados. Te lo rogamos y te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a leer, hermanos, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Versículo 1, dice la Biblia: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. El tema para esta mañana es la fe para lo imposible. La fe para lo imposible. La palabra de Dios enseña en el Nuevo Testamento, hay una frase que dice la medida de fe. Me parece que es el apóstol Pablo el que habla de la medida de fe. También así pudiéramos llamar el tema, como ustedes quieran. Y cuando Pablo dice la medida de fe, dice la medida de fe que le ha sido dada a cada uno. Bueno, entendemos, así como otras cosas pueden medirse o pueden pesarse, cada uno, Dios nos ha dado una medida de fe, como los talentos. La parábola de los talentos también podemos tomarla en cuenta en esta meditación, que aquel señor se fue a un viaje y a sus siervos les entregó, a uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 3 talentos y a otro le entregó 1 talento. Cuando regresó, el que le dio 5 talentos, había ganado otros 5, le entregó 10. Igualmente hizo el que tenía 3 talentos, le entregó 6 a su señor. Pero el que tenía 1 talento, se puso triste y comenzó a ver las cosas de una manera negativa, y dijo: es que como solo era uno, yo pensé que no se iba a poder hacer nada, así que lo enterré. Toma, aquí te lo entrego. Y el Señor se molestó con aquel siervo, porque
aunque solo era un talento, pero podía ser multiplicado, podía entregarle 2. Es cosa de matemática. Si el 5 se multiplicó por 2, también el 1 se puede multiplicar por 2. Y le dijo, si no querías hacer negocio con un talento, entonces aunque sea, lo hubieras puesto en el banco para que tomara intereses, y de esa manera yo hubiera tomado mi talento más los intereses, pero absolutamente ese talento no lo hiciste producir. Entonces yo pienso que así es la fe, y lo que dice Pablo de la medida de fe. Cada uno tenemos una medida de fe. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Vamos a tomar también las otras palabras del Señor Jesús. ¿Qué dijo Él? Si alguien tiene fe del tamaño de la semilla de mostaza, puede decirle a esta montaña, quítate de aquí y pásate para acá, y lo hará. Entonces, ahí vemos que esa medida de fe, el Señor usa el ejemplo de una semilla de mostaza. ¿Se puede usted imaginar una persona con una fe de ese tamaño, así? Una semillita bien chiquita, y puede hacer esas cosas grandes que dijo el maestro. ¿Qué no hará una persona que tenga una fe más grande? Cosas inimaginables. Pero ahí viene la misma conducta del talento. Ay, es que yo, pastor, es que mire que... Y entonces comienzan los pretextos. Comienza siempre de alguna manera nos agrada estar tomando nuestro trasfondo cultural. Es que viera que de donde yo vengo, es que cuando yo era pequeño, y todo eso se convierte en unos pretextos para no seguir los lineamientos de la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús no habló de trasfondos. El Señor Jesús no dijo, solo las personas de tal país lo podrán hacer, o solo aquellos que hablen tal idioma. No dijo así. El Señor dijo, aquel que tenga fe como un grano de mostaza podrá decirle a este monte, quítate de acá y trasládate a otro lugar, y obedecerá. Por lo tanto, cualquiera que se atreva a tener esa fe puede hacer cosas extraordinarias sin poner las barreras naturales que todos conocemos. Quise tomar el ejemplo de Eliseo. Una historia corta, 7 versículos. Un hombre estaba cortando un árbol con un hacha. Y dice la Biblia que se le zafó la hacha. Ya ven que a veces las hachas se zafan del palo. Quizás no estaba bien pegada en el palo el hacha, y salió volando el metal, y estaban a la par del río o lago, no sé qué era. Creo que en el río, porque dice que estaba en el Jordán. Aquí está, dice el 2, vamos al Jordán. Entonces estaba en el río Jordán, ahí cerquita, y resulta que le salió volando el metal. Ya lo leímos, y el hombre se había metido en un gran problema, porque dice que el hacha no era ni de él. Eran tiempos primitivos. Un hacha era una herramienta, como que alguien vaya ahorita a esos lugares y compre una herramienta y se la preste a otro. Hey, fíjate que se me arruinó tu herramienta. Y entonces se metió en un problema, ¿verdad? Pero Eliseo dice que hizo un milagro. Eliseo cortó un palo, lo echó ahí donde cayó el hacha, y dice que literalmente hizo flotar el hierro. Ese es el hombre de Dios, Eliseo. La fe de Eliseo, todos pudiéramos decir, la fe de Eliseo quizás era grandísima, pero yo creo que Eliseo tenía la fe como el grano de mostaza que dijo Jesús. Lo que pasa es que nosotros nos ponemos esas barreras naturales y somos tercos, somos incrédulos.
Porque nunca hemos visto a alguien que venza situaciones difíciles, y como ellos no lo han hecho, entonces tampoco yo tengo que hacerlo. ¿Por qué no? Ellos no lo han hecho porque no estaban parados en la roca. Nosotros sí estamos parados en la roca. Entonces, fomentar esa fe y no tener el comportamiento de aquel, porque cuando usted no cree, usted es como el del talento único. Así somos. Señor, es que solo uno. Señor, es que mira. Y van los pretextos, van las excusas. Y el tiempo pasa y no vemos los milagros. No vemos las cosas extraordinarias que Dios quiere. Elías, Eliseo, hombres de Dios, que con una palabra, cambiaban el clima. Con una palabra hacían, dice la Biblia, que descendiera fuego del cielo. Cuando dice fuego del cielo, en lo natural vendría siendo como que caiga un rayo. Y nosotros, ¿cuál es la fe que tenemos? ¿Cuál es la medida de fe? Ojalá que sea como un grano de mostaza, por lo menos. Pero la comparación que hizo Jesús, Jesús no dijo, si ustedes tienen la fe del tamaño de una manzana, diríamos, ¿cómo vamos a? Pero no, Él dijo, así ve, poquito, como el grano de mostaza, chiquito, así. Un granito de arena, si usted quiere, para hacer cosas grandes. No poner las barreras naturales. Es que pues las cosas así son, usted sabe. Bueno, y entonces Eliseo, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo para hacer flotar el hierro? ¿Cómo hizo Eliseo? ¿Cómo hizo Elías para hacer llover? ¿Cómo hizo Elías para declarar una sequía de 2 años en la tierra? ¿Cómo hizo? Lo hicieron por la fe. Dijeron una palabra. La palabra hablada. La palabra dicha de Dios con autoridad y con fe genera acción en nuestra vida. Nosotros podemos también ver situaciones que cambien nuestro entorno, nuestra misma salud, declarar que nos sentimos bien. Fíjense que el cerebro, ayúdame aquí por favor, este peludito, gracias. Podemos declarar, hermanos, lo que nosotros queremos para nuestro bienestar, para el bienestar de los que nos rodean. Podemos nosotros, hermanos, tener esa convicción. Y cuando nosotros tengamos esa convicción y cuando nosotros hablemos esa palabra, el entorno cambiará. Hace unos días mencioné algo en nuestro cerebro. El cerebro sigue y el cerebro obedece lo que usted dice. Si una persona está en cama, por ejemplo, y está declarando y repitiendo, yo ni lo quiero decir, ni para el ejemplo quiero decirlo, que no se siente bien y que no sé qué, allí va a estar. Tiene que decir, ya me estoy mejorando, estoy sanando, me siento mejor. Y verá que en poco tiempo va a estar saltando. Y así son todas las cosas. Eso se llama la fe. Hablar, la declaración. Y cuando Eliseo hizo este milagro, yo no sé por qué decidió él hacerlo del palito. Cortó el palito, lo echó y el hierro salió. No sé por qué lo hizo así.
Pero lo que sí se ve, obviamente, es que él tenía esa firme convicción de que el metal iba a salir. Y así ocurrió. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? El apóstol Pedro, cuando vio al maestro, él creyó, pues cuando vio al maestro caminar sobre el agua, él creyó y se tiró también. Y en ese momento que Pedro saltó, él no se puso a pensar que de la materia, que no, es que es un cuerpo líquido que no va a sostener. Él no pensó nada. El Señor le dijo, ven. Y él saltó y cayó parado en el agua. Dice, las dos únicas personas en toda la historia de la humanidad que han hecho eso, el Señor Jesús y Pedro. Miren qué privilegio de este Pedro. Pero un ratito le duró, porque después quitó la mirada del maestro y vio alrededor. Es que aquellos, es que no sé qué. Y cuando quitó la mirada del Señor, comenzó a hundirse. Y el Señor le dijo, ¿por qué dudaste, Pedro? En otras palabras, la duda nos aleja de los milagros. Cuando usted dice, es que sí, no, pastor, pero es que sí, pues la Biblia dice, ¿pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ahí va. Ahí está la incredulidad. Por eso no se ven las acciones, no se ven los milagros, porque no creemos. Sí creo, pastor, pero nada, usted no cree. Esa es la realidad. Entonces la fe es tirarse, creer en el Señor. Así como Eliseo, como Pedro. Y Pedro, después lo vemos. Después, cuando el Señor ascendió, Pedro después, milagro tras milagro, que él sanó a un cojo, resucitó a Eneas, el Señor lo liberta de la cárcel milagrosamente, etcétera, etcétera. Y fue ya imparable Pedro. Milagro tras milagro tras milagro. Y dijo el Señor, si ustedes tienen fe, no más como un grano de mostaza. Ahora, nosotros sabemos de qué tamaño es nuestra fe. Solo nosotros sabemos. Pero ojalá, hermanos, que nuestra fe sea, aunque sea así. Aunque usted piense que el Señor le ha dado un talento de fe, vamos y multipliquémoslo. No lo esconda. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, quizás el Señor va a decir, bueno, ¿dónde están las obras? ¿Dónde están las cosas grandes que hiciste? Señor, es que tú sabes que yo nací en tal parte y tal y tal. ¿Y qué? Por lo menos hubieras llevado mi talento a los banqueros para que lo multiplicara o para que generara intereses. Qué triste sería eso, salir avergonzado. No, mejor, hermanos, tener esa convicción, esa firme convicción. Y ¿sabe cuál es un problema bien común que tenemos? El problema común es que queremos resolver las cosas lógicamente, mentalmente. Mentalmente. Queremos nosotros hacer eso. No, es que para que suceda esto, entonces tiene que pasar esto, esto y esto. Y si esto no pasa, no puede haber este resultado. Entonces ya estamos nosotros, mire, ¿sabe qué? Ese proceso que usted ve como imposible, ese proceso lo resuelve Dios. No lo resolvemos nosotros. Usted solo vea el final. Voy a lograr tal objetivo. El Señor ha hecho este milagro. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Eso a nosotros no nos compete, hermanos. Ahí deje a Dios que trabaje. Ahí deje a Dios que trabaje. Es molesto en el trabajo cuando una persona ya sabe hacer su trabajo. Es bien molesto que le estén diciendo a uno cómo hacer las cosas. Si usted tiene
un oficio, una profesión, usted ya sabe cómo hacer las cosas. Supóngase un ingeniero que haga un edificio. Alguien le dice, mire, quiero un edificio así, así, que tenga el helipuerto, que tenga no sé qué, que tenga así, asá y así. Pero el ingeniero es el que va a hacer todo eso. Le dice, ok, mire, en 2 años, eso está listo. O menos de 2 años, 18 meses, o yo no sé. Pero el dueño, el que está pidiendo el edificio, no le va a decir, mire, para empezar, vamos a llamar a las máquinas para que empiecen a aplanar la tierra. No él le dice, y el ingeniero, hay que ver el ingeniero cómo hace, che. Ok, le dice el otro, en 18 meses regreso y vamos a inaugurar este. Ah, pues así es Dios. No le va a estar usted diciendo, es que para que pase tal cosa, tiene que haber tal otra. Y eso es trabajo de Dios. Dios es el ingeniero. Y el resultado, si usted cree, el resultado usted lo verá. ¿Cómo va a ser Dios? No se preocupe por eso, hermano, hermana. Usted créale a Dios. Pidámosle a Dios y procuremos tener esa fe como un grano de mostaza para ver algo grande. Lo que usted quiera, póngalo en las manos de Dios y deje que Él actúe. Que todas las personas antes de nosotros, todo ha sido igual. En las generaciones antes de nosotros, usted no le importan las generaciones antes, usted le importa a usted, la fe que usted tenga. Bueno, las otras generaciones fueron así, pero usted será diferente. Usted será el primero y usted será ejemplo para las futuras generaciones. Dirán, ah, no, las anteriores fueron así, pero tal persona logró esto por el poder de Dios. Y si él lo logró, si ella lo logró, nosotros también lo podemos lograr. Vamos a ser ejemplo para las futuras generaciones. Por lo tanto, hermanos, si usted siente que tiene un talento de fe, no lo esconda, no lo entierre, porque va a venir su Señor y le va a pedir cuentas. Comencemos con nuestro entorno, con nuestra persona. Ese es el primer milagro, nuestra salud, y luego nuestra familia. Y poco a poco nos iremos extendiendo como una onda expansiva hasta donde Dios quiera. Pero con la frente en alto, con una fe fuerte, como un grano de mostaza, para honrar al Señor. Y cuando usted honra a Dios, Dios le honra a usted. Aventémonos. Claro, para fortalecernos, usted tiene que leer la palabra, así como estas porciones. Léase los reyes, los Samuel, todo eso. Léase los evangelios del Señor Jesucristo, Hechos de los Apóstoles. Mire cómo se llama ese libro. Se llama Los Hechos de los Apóstoles. No se llama las palabras. No se llama, los cuentos, sino hechos. Algo que ellos hicieron. Dejaron constancia. Cosas milagrosas, cosas extraordinarias. Los judíos pensaron que el problema se les iba a terminar, el problema que tenían con Jesús, que les caía mal, se iba a terminar matándolo. Pero ellos, al contrario, cuando mataron a Jesús, se multiplicaron sus seguidores, se multiplicaron los milagros, se multiplicaron las personas con poder de Dios para evangelizar. Por lo tanto, el problema se les multiplicó a ellos, a los judíos. Felipe, hombre de Dios. Felipe se transportaba de un lugar a otro. Cuando estaba evangelizando aquel etíope eunuco, dice la Biblia, lo bautizó, el etíope siguió gozoso su camino, y dice que el Espíritu agarró a Felipe y ¡pum! En un segundito lo transportó a no sé dónde. De una manera milagrosa. Era la fe de Felipe. Pedro haciendo milagros. Pedro y Juan, los dos. Esteban predicando el evangelio y viendo la gloria de Dios.
ahí mismo, lo que nadie podía ver. El apóstol Pablo, profetizando del clima, etcétera. Hombres y mujeres de Dios que quizás tenían una fe como un grano de mostaza también. Porque el Señor así lo prometió. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podían decirle a este monte, quítate de aquí y trasládate para otro lado, y os obedecerá. Pidamos al Señor, hermanos, que podamos tener esa fe, que podamos ver las cosas grandes que Dios tiene para nosotros, sin ver a nuestro alrededor. Olvídese de los procedimientos naturales, olvídese. Esa no es cosa suya, esa es cosa de Dios. Cuando usted se propone algo y usted lo pone en las manos de Dios, usted cree que Dios lo hará. Las puertas se abren como a Pedro se le abrieron las puertas de la cárcel. Fue un milagro lo que pasó en la cárcel con Pedro. Los soldados se quedaron dormidos, como dormidos, dice. Y cuando iba caminando Pedro con el ángel, las puertas solitas se iban abriendo. Eso no tiene lógica natural, pues. Pero ese es el poder de Dios. Así ocurre cuando usted cree. El final de Pedro era salir allá. Pero es que tengo tantos soldados. Y no, hombre, aquí para allá es un laberinto. No, hombre, está oscuro. Y un puerterío que hay. Pedro, dormido estaba Pedro. Él sabía, yo me voy a dormir. Así, hay que descansar en Dios y creer. Y las puertas se van a abrir. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por los ejemplos que tu palabra nos muestra. Señor, queremos tener la fe, esa fe que tú dijiste como un grano de mostaza, para honrarte, para servirte, para vencer las situaciones de la vida, para ver milagros extraordinarios. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos por nuestra incredulidad. Sabemos que la incredulidad a ti te desagrada. Ayúdanos, enséñanos. Te lo pedimos, Señor Jesús. Te pido por las personas que ven este programa, Señor, que tú salves a aquellos que se arrepienten de sus pecados, que tú les perdones de sus faltas. En el nombre de Jesús, restaura las vidas, restaura los hogares. Padre, esas personas que sufren por dolencias en los cuerpos, en el nombre de Jesús, que sean sanadas. Que esa sanidad milagrosa llegue y la fe que sea fortalecida en tu pueblo. Perdona pecados. En el nombre de Jesús, haz justicia en las cortes, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.